Maestrandos, maestrandas, pues un verdadero honor y gusto, sobre todo todas las semanas para mí estar con ustedes compartiendo el contenido que tenemos programado para el día de hoy. Espero que hayan tenido una bendecida semana y recuerden a los problemas soluciones. En ese entendido, entonces, el día de hoy tenemos también otra clase interesante porque vamos a abordar dos delitos que en algún momento nos pueden causar algún tipo de inconvenientes, pero los vamos a analizar desde su estructura, cuáles son sus verbos rectores, cuáles son sus características, por qué estos delitos pues son considerados atenuados, no obstante el resultado que pueden dar en algún momento. Y bueno, vamos a empezar entonces con ambos. Para el día de hoy tenemos un objetivo de clase que es analizar los delitos de estado de emoción violenta, lesiones y sus elementos. Cuando me refiero a sus elementos, son sus características, como ya lo había indicado, son esos presupuestos que se tienen que dar, que los distinguen de otros delitos y cómo se pueden acreditar o cómo se debieran de acreditar este tipo de delitos. Entonces empezamos con el delito cometido en estado de emoción violenta. Desde ya han escuchado ustedes casos muy emblemáticos, casos que nos han llamado la atención, especialmente los que los medios cubren en algunos momentos, pero quiero comentarles que es un delito que es, pues en cierto porcentaje, o las estadísticas demuestran que sí efectivamente ocurre muy a menudo. Ahora bien, este delito, el artículo 124 del Código Penal, y quiero que ustedes vayan haciendo su lectura, por favor, maestrandos, describe las características propias del delito cometido en estado de emoción violenta. Y previo a que analicemos ese artículo, el 124 del Código Penal, debemos de referirnos estrictamente a ciertas características de este delito. Este delito es considerado como un delito instantáneo, atenuado, privilegiado y de resultado por sus verbos rectores. Entonces veamos cuántas características la doctrina le refiere o le caracteriza a este tipo de delito. Tenemos que es instantáneo, tenemos que es atenuado, tenemos que es privilegiado y sobre todo un delito de resultado. Ya vamos a ver cada una de esas características para que comprendamos perfectamente a qué nos referimos. Pero el artículo 124 de su Código Penal tiene estrictamente sus verbos rectores. Entonces quiero que se vayan familiarizando con esos términos jurídicos, verbos rectores. ¿Qué son los verbos rectores, maestrando? Son esas características propias de cada delito que lo distinguen frente a otro. Entonces el artículo 124 nos indica: quien matare en estado de emoción violenta. Entonces aquí hay dos características. Una, dar muerte, ¿verdad? Tiene que existir una muerte. Y segunda, que esa muerte sea porque la persona que lo causó esté o se encuentre en un estado de emoción violenta. Ya vamos a analizar en qué consiste ello. Entonces, esto implica que para que este delito se dé, se tiene que acreditar a ambos presupuestos. El primero, lógicamente, se tiene que acreditar la muerte. Y el segundo, se tiene que acreditar ese estado de emoción violenta. Esto implica entonces, maestrandos y maestrandas, que no viene a subsumir el solo hecho que yo indique, que yo declare o que yo mencione que en ese momento se encontraba o me encontraba en estado de emoción violenta. Implica que no solo lo tengo que manifestar, sino que lo tengo que acreditar. Y ya vamos a ver, en este caso, cuál es la forma adecuada de acreditar un estado de emoción violenta. Entonces, cuando estos dos verbos rectores o estas dos características de este delito se dan y se acredita, entonces la sanción, vean, es de 2
a 8 años. ¿De qué depende, maestrando, la sanción? En primer lugar, que el legislador le ha dado esa facultad al juez que él decida imponer esa sanción entre los 2 y los 8 años. No puede imponer menos, pero tampoco puede imponer más de esa sanción. Es en ese término. Y va a depender de esas circunstancias atenuantes o agravantes. Esas circunstancias atenuantes son aquellas que disminuyen la responsabilidad de una persona. Y las agravantes, pues su propia palabra lo indica, agravan, ¿verdad? Empeoran o aumentan esa responsabilidad. Pero esas atenuantes o esas agravantes se tienen que acreditar también. Si al juez le acreditan varias agravantes, entonces el juez va a decir, para imponer la pena, parto de la mínima. La mínima son 2 años. En este caso, se me acreditaron 3 agravantes y por lo mismo que existen 3 agravantes, voy a imponer la pena máxima. En este caso sería 8 años. O el juez puede indicar, voy a partir para graduar la pena de 2 años, pero en el caso en concreto no se me acreditó ni una sola circunstancia agravante. Es por ello entonces que impongo la pena mínima. ¿Y cuál es la mínima? Los 2 años como tal. En ese entendido, entonces, maestrandos, teniendo un desglose general de este delito, bueno, ahora incursionémonos en sus características. Hablamos que era instantáneo, hablamos que era atenuado, decíamos que era privilegiado y sobre todo de resultado. En este caso, entonces, el delito instantáneo, se recordarán ustedes de esta presentación en su momento. ¿Cuál es ese tipo de delito? Es aquel que no puede prolongarse en el tiempo y por lo tanto es el que se comete en el propio instante del delito. Entonces, esta característica propia del delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta, si ustedes ven este artículo, el 124, dice, ¿quién matare? Entonces es de dar muerte. Implica entonces que se observe que es un delito instantáneo. Cuando hablamos de atenuado, recordémonos que un delito atenuado es aquel en donde concurren atenuantes que reducen la responsabilidad penal que tuviera que imponerse. O sea que va a reducir esa responsabilidad. Las atenuantes son circunstancias reconocidas, como ya lo dije anteriormente, legalmente, que modifican la responsabilidad criminal ante un delito cometido. El artículo 126, maestrandos, quiero que ustedes se vayan a su artículo 26 de su Código Penal, y ahí van a encontrar ustedes las circunstancias atenuantes. En específico, tienen ustedes 14 atenuantes, y la última de esas atenuantes, si ustedes pueden darle la lectura, esta última deja abierta muchas posibilidades, porque nos indica cualquier otra circunstancia o análoga a las que se mencionen. Cuando hablamos análoga, es que se parezcan, ¿verdad? Que sean posiblemente iguales. Iguales no en definitivo, sino que podrían ser similares en algún momento. Y entonces, maestrandos, cuando hablamos de un delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta, nos recordamos que es un delito atenuado porque no obstante existe una muerte, ¿verdad? Existe una muerte, su efecto, en este caso, en la imposición de la sanción, sí se reduce comparado con otros tipos penales que también implican darle muerte a otra persona. Por ejemplo, el artículo 123 que nos habla del delito de homicidio. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que el delito de homicidio tiene una sanción mucha más severa. ¿Pero por qué, maestrandos? Porque no tiene la característica de que sea cometido en ese estado de emoción violenta. Entonces el legislador prevé que para ciertas características de algunos tipos penales como este que analizamos,
en esencia le reduce la pena, le reduce la sanción, pero a cambio de que se dé determinado presupuesto, y ese presupuesto es no solo el de dar muerte, sino que el dar muerte en ese estado de emoción violenta. Implica entonces, como se los he venido diciendo, que se tiene que acreditar. En este caso, el artículo 26, y quiero que nos vayamos a su numeral número 1 y número 3. Y vean, ¿qué nos dice ese artículo? El número 1 nos dice inferioridad psíquica. Las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan, sin excluirla, la capacidad de comprender o de querer del sujeto. Y en la número 3, que es la que estamos analizando, veamos esto, maestrandos. Número 3, estado emotivo. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos, ojo con eso, tan poderosos que naturalmente hayan producido un arrebato, ¿verdad? Un arrebato. ¿Qué es un arrebato? Es un enfado momentáneo, ¿verdad? Con pérdida de control de uno mismo. U obcecación, dice la ley. ¿Qué es la obcecación? Es ese estado de ánimo que impide considerar con claridad o con exactitud una cosa. Esto implica entonces que no solo basta, maestrando, decir es que me enfadé y perdí el control. Es que ya no pude medir las consecuencias de mis actos, porque entonces podría sonar en algún momento que estoy tratando de justificar una acción delictiva. Entonces, cuando realmente el estado emotivo es acreditado, y me voy a adelantar un poco porque ya viene una presentación, pero es acreditado por un dictamen pericial, que necesitamos un dictamen pericial, pero ¿de quién, maestrandos? ¿De quién? ¿De algún médico en particular? Por supuesto que podría ser, pero en Guatemala, ustedes recordarán, se encuentra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Es el instituto, o este instituto, el encargado, en todo caso, de hacer este diagnóstico. ¿Y por qué es este instituto? Porque cuenta, en primer lugar, con profesionales de la materia, doctos en ella, profesionales con experiencia, y sobre todo son profesionales que tendrían que tener la característica de objetividad. ¿Y a qué me refiero con objetividad? Que no tendrían que estar ni parcializados a favor del Ministerio Público, ni parcializados a favor de, en este caso, el sindicato, sino tendrían que tener una labor imparcial. En este caso, determinar si existió o no existió un estado emotivo en la persona. Si existió, dictaminan que efectivamente cuáles son las circunstancias que aprecian para arribar a esa conclusión. Y si no existió, también lo hacen ver en cuanto al por qué consideran que no pudo ser observado un estado emotivo. ¿De qué depende? Pues de esa labor, maestrandos, científica que ellos tienen en cuanto a considerar ciertos parámetros. Yo les ponía un ejemplo. En este caso, las acciones, la vez pasada, las acciones en que puede considerarse un estado emotivo. Resulta aquel ejemplo que decíamos de aquella persona que le cega la vida a su pareja sentimental y al otro varón porque encuentra sosteniendo relaciones sexogenitales a ambos. Él nunca tenía esa información, nunca lo percibió, nunca se lo imaginó, nunca lo vio posible, y se determina que en ese caso en específico, pues sí existió un estado emotivo. Pero se recordarán del otro ejemplo, en donde en este caso, por un tema de un seguro, y que esta persona ya no quería a su pareja sentimental, pues provoca adrede que esta persona pueda tener un encuentro sexual con una conocida. En este caso, ella provoca esa circunstancia, ese encuentro, digámosle, sexogenital, y quiere, en este caso,
tomar como base que lo sorprende y resulta que quiere basarse en un estado emotivo para poder causar esa muerte. Pero se determinan algunas circunstancias, los peritos lo logran establecer y dicen aquí no existió un estado emotivo. Por ende, tuvo que responder por un otro delito, más no por el delito de estado de emoción violenta. Entonces, ¿qué quiero rescatar de ese mismo ejemplo, maestrandos? Que se tiene que acreditar ese estado emotivo. No basta con indicarlo, ni tampoco solo con la acción que se cometió, o sea, con el acto que lo pudo sorprender o sorprendió a esta persona. Con eso tratemos ya de que sea en todo caso justificado. De ninguna manera. Se necesita de un dictamen pericial bien establecido, que no quede lugar a dudas de que efectivamente una persona obró en un estado emotivo y por lo cual entonces se entra a considerar este tipo de delito. ¿Por qué decimos que es un delito privilegiado, maestrados? Porque se recordarán ustedes, ya voy a presentar la diapositiva correspondiente de la clase anterior que analizábamos, el tipo básico, el tipo cualificado y el tipo privilegiado. Decíamos que, o poníamos el ejemplo del homicidio, es un tipo básico. Teníamos el ejemplo del asesinato, es un tipo cualificado. Y existen ciertos homicidios que son privilegiados. ¿Por qué son privilegiados? Por sus circunstancias. Y en este caso, el homicidio en estado de emoción violenta es considerado un tipo penal privilegiado porque tiene sus propias características que lo atenúan, que disminuyen esa responsabilidad frente a quien en todo caso cometió ese hecho ilícito. Pero esto es como consecuencia de una política criminal del Estado en donde decide sancionar con mayor severidad aquellos actos dolosos, pero también para ciertas circunstancias, para ciertos casos en específico, a pesar de que se causa un serio daño, como es la pérdida de una vida, también disminuye esa sanción. Ahora bien, la antijuricidad formal y la antijuricidad material en este caso lo describe la doctrina como dos características propias que debemos de analizar en este tipo penal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de antijuricidad formal, maestrandos, es esa contradicción que existe entre la conducta, o sea, lo que se realiza, esa acción, y lo que determina previamente el ordenamiento jurídico. Entonces, la actitud o la conducta o la acción versus lo que dice el ordenamiento jurídico. Entonces, la antijuridicidad formal actúa en esas conductas prohibidas en donde el autor realiza lo contrario a lo que está establecido en la norma. Entonces, decimos contraría el derecho esa conducta realizada. El ejemplo pues, es matar a una persona. Entonces diríamos, la antijuricidad formal es esa labor, esa prohibición de matar a una persona. Como lo que sucede en el homicidio en estado de emoción violenta. Hay una prohibición, pero, dice el homicidio en estado de emoción violenta, si se realiza la muerte obrando en un estado de emoción violenta, tendrá una sanción menor. Y cuando hablamos de la antijuricidad material, esta opera en aspectos fácticos, o sea que viene a reflejar la posible, o en todo caso, el posible escenario de que se cause una lesión o un peligro a un bien jurídico tutelado. Esto quiere decir que para los delitos de resultado, porque este tipo penal es de resultado, porque necesitamos obviamente causar una muerte para que se perfeccione. Si la muerte no se causara, no podemos hablar de un homicidio en estado de emoción violenta. Tampoco podríamos hablar de una tentativa de homicidio en estado de emoción violenta. Tendríamos que voltear a ver qué otro tipo penal podría ser. Pero si no se da la muerte, entonces no se comete este tipo penal.
Y a eso se refiere también la antijuricidad material, de que se tiene que causar ese resultado. Si ese resultado no se da, no existe ese tipo penal. Como repito, tendríamos que voltear a ver qué otro delito se pudo haber cometido, más no el de homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, la antijuricidad material lo que busca es esa lesión al bien jurídico tutelado, es ese riesgo. Si se causó un riesgo, si se causó una lesión al bien jurídico tutelado, entonces se perfecciona un delito. Y les pongo el ejemplo base que nos sirve mucho para entender la antijuricidad material, que es la lesividad al bien jurídico. ¿Se recuerdan ustedes aquellos vecinos que les comenté que vivían en un condominio? Uno de ellos sabía muy bien de defensa personal, el otro con un bat de béisbol quería lesionarlo, le arrojó varios golpes con el bat, pero ninguno de ellos le ocasionó ningún impacto, o sea, nunca lo impactó. Decía el vecino que él sabía de defensa personal, que si lo hubiera impactado, ojo con eso, si lo hubiera impactado, le hubiera ocasionado un serio daño. Y posiblemente tenga razón, pues. Pero el bien jurídico tutelado en ese momento era su integridad. Entonces, esa integridad física, desde el punto de vista de la antijuricidad material, ¿fue lesionado? Pues claramente advertimos que no. No fue lesionada su integridad porque nunca le ocasionó un daño, un golpe. Por supuesto, es que él tenía ciertos tenía entrenos o estaba capacitado en temas de defensa personal, por supuesto. Pues eso provocó que no le impactara ni un solo golpe. Pero como no se lesionó el bien jurídico tutelado, no podríamos decir que es el delito de lesiones, que hoy lo vamos a analizar, sino que tenemos que voltear a ver otro tipo penal, porque su defensa tenía como tesis de que era el delito de lesiones, y que era el delito de lesiones, y ellos insistían que era lesiones por lo que pudo haber provocado. Pero no, se tuvo que voltear a ver, y en este caso, pues fue una falta contra las personas, ¿verdad? Lo que se impuso en ese momento, que es una falta contra las personas, sí, es un delito, pero es un delito de bagatela jurídica, o sea que no tiene un impacto social, y por su poca trascendencia o intrascendencia, pues tiene una solución más amigable, más amistosa, ¿verdad? Puede quedarse en una conciliación entre los sujetos y de ahí finalizar en el mismo. Pero traigo a colación ese ejemplo porque nos permite entender la antijuricidad material. Esto implica entonces, maestrandos y maestrandas, que en un hecho ilícito se tiene que dañar el bien jurídico tutelado. Si no se daña, no estamos ante la presencia de ese ilícito. Como repito, una vez más, tenemos que analizar o voltear a ver otro tipo penal. Si existe otro delito que subsuma a esa actitud porque no se violentó determinado bien jurídico tutelado. Y esta que se las presenté la semana pasada, en cuanto a entender por qué tenemos tipos básicos, tipos cualificados y tipos privilegiados. Aquí me sitúo en la última parte de esta presentación, que lo pongo con verde, para que de manera, en este caso, nos situemos en esta parte específica, que es la que me interesa. El tipo penal, que es el homicidio cometido en estado de emoción violenta, nos hace que nos ubiquemos mentalmente en que es un tipo privilegiado. ¿Se privilegia? Sí, pero tampoco es un premio, ¿verdad? Tampoco es un premio, es privilegiado porque su sanción se disminuye. Es por ello entonces que de darse esos supuestos del delito, de acreditarse como tal, estaríamos entonces provocando que se imponga una sanción mucho menor a la que podría corresponder. Imaginémonos el artículo 123 de su Código Penal.
que en este caso describe el delito de homicidio. Solo para que hagamos esa labor intelectual maestrando, vámonos al artículo 123 de su Código Penal. Ahí ustedes van a encontrar lo que es el delito de homicidio. Si ustedes ven, la pena para este delito es de 15 a 40 años. Si ustedes se van al delito de asesinato, que en este caso está en su artículo 132 de su Código Penal, la sanción para el delito de asesinato está considerada de 25 a 50 años. Vean, ¿qué características tienen similares? Porque no son iguales los dos tipos penales. Es dar muerte a una persona, ¿verdad? Es dar muerte, esa es una característica. Pero vean cómo se aumenta la pena de un delito frente a otro. Pero lo que se sanciona en este caso son las circunstancias en que se cometieron. El delito de homicidio tiene una sanción de 15 a 40 años, sí, pero el de asesinato lo aumenta de 25 a 50 porque ya exige que haya premeditación, que ya exista alevosía, etcétera, ¿verdad? Otras características de ese delito. Ahora bien, si ustedes se van al delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta, también tiene una misma característica de estos dos delitos anteriores, porque es quien da muerte o quien matare, dice el artículo 124. Entonces, en los tres se produce la muerte, ¿verdad? Ustedes lo ven claramente, en los tres se produce la muerte. Entonces, el homicidio en estado de emoción violenta, sí y solo sí va a ser privilegiado si quien cometió el tipo penal acredita que se realizó el mismo en ese estado emotivo, en ese estado de emoción violenta. Es por eso entonces que el legislador dice, usted lo hizo en estado de emoción violenta y usted lo acreditó, entonces la sanción va a ser de 2 a 8 años. No obstante, es la misma muerte, maestranos. Entonces, son las circunstancias de cada caso lo que provoca, maestrandos, un trato diferente. Entonces, no es el solo hecho de decir, le cegó la vida, no, que le impongan 50 años. No, nos va a interesar como Estado, y al Estado como política criminal le interesa, la forma, las circunstancias, ese móvil del por qué se causó la muerte. No es lo mismo que una persona planifique un asesinato, que planifique darle muerte a otra, que lo siga, que vea sus entradas, sus salidas, que se aproveche de la nocturnidad, porque esta persona sale de su trabajo, pensemos de madrugada, y que en determinado momento diga, aquí es en donde se le dará muerte. A que una persona sin preverlo, sin pensarlo, sin tenerlo en cuenta, sin imaginarlo, por circunstancias propias de ese hecho, lo hacen perder el control, pierde el control de tal manera que ese estado emotivo provoca una muerte. Entonces, es ahí ese análisis que se tiene que hacer en la práctica de caso por caso, maestranos, ¿verdad? Entonces, no es el hecho de la muerte, son las circunstancias en que se cometió, en este caso, el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Pregunto, hasta este momento, ¿tenemos alguna duda, por favor? Maestranda Ana del Rosario, adelante. Sí, buenos días. Usted mencionó que el homicidio cometido en estado de emoción violenta es un homicidio doloso. ¿Existirá el culposo? Sí, correcto, maestranda. Está el homicidio culposo, que está en el artículo 127. Solo que en el 127 de su Código Penal, solo que el homicidio culposo tiene otras características, ¿verdad? Sí, siempre dar muerte, pero en este caso, circunstancias por negligencia e impericia, dice la ley. Entonces, o porque una persona, pues,
imaginémonos un caso real, va conduciendo su vehículo bajo estado alcohólico, o en este caso va ebria esta persona, y como producto de ello arrolla a una persona que ni siquiera conoce, que ni siquiera premeditó, que le cegaría la vida, pero como producto de ese impacto o ese hecho ilícito, perdón, ese hecho de tránsito, se provoca la muerte de esta persona. Entonces, sí se da el delito de homicidio culposo. Eso lo vamos a ir analizando más adelante, pero si se dan cuenta, son otras características de ese tipo penal. Pero para dar respuesta a su pregunta, pues sí, sí existe, maestra. Ajá, o sea que sí puede haber, puede ser culposo el homicidio en estado de emoción violenta. O sea, puede ser que no exista el querer matar a la persona, sino de por la misma estado en que se encuentra, por ejemplo, lo está ahorcando y el otro muere. No, no, veamos, el homicidio en estado de emoción violenta es un tipo penal que tiene sus características, que son las que estamos analizando en este momento. Para que se dé este delito o este tipo penal, se le tiene que dar muerte a una persona, pero esa muerte tiene que ser en estado de emoción violenta. Esas son las dos características. Ahora, si se le da muerte a una persona, pero de manera culposa, o sea, no existió dolo, no existió intención, estaríamos hablando de un homicidio culposo. Y ponía el ejemplo de la persona que va ebria al volante, arrolla a una persona y producto de ese hecho de tránsito le provoca la muerte. Estaríamos hablando de otro y diferente tipo penal, o sea, de diferentes delitos. La norma nos desarrolla diferentes tipos penales, diferentes delitos descritos en la misma norma con sus diferentes características. Y usted puede darle lectura a su artículo 127 de su Código Penal, que describe el homicidio culposo, pero usted ahí va a encontrar las características del homicidio culposo. Y si esas características se dan, estaríamos hablando de un homicidio culposo. Es un delito diferente al delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta. O sea, son dos delitos totalmente distintos. No los podemos mezclar, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Maestrando José Ramírez, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. En seguimiento acá a lo que exponía la colega, viene a mi mente aquel caso en el cual aquel joven arrolló a una señorita o a dos, no sé cuántas, no me recuerdo bien, hace varios años, en el cual iba manejando su vehículo, pero como había una manifestación, viene él pues trata de pasar y arrolla a estas personas, ¿verdad? No encajaría este caso similar al que está exponiendo la licenciada acá, que expuso la licenciada anteriormente. Habría que determinar el caso en específico, maestrando algunas características. Por ejemplo, veamos, poniendo ese caso que usted me menciona, si se establece que esta persona pues actuó en un estado emotivo, por ejemplo, él como producto de las amenazas que hacían estas personas, él actuó en un estado emotivo, en un estado de emoción violenta, toma su vehículo y arrolla a estas personas y logra acreditar ese estado de emoción violenta, estaríamos ante un delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta, ¿de acuerdo? Ahí pienso que está claro. Ahora bien, si él no actuó en un estado de emoción violenta, sino lo hizo, en este caso, consciente de que el arrollar a unas personas podría causarle la muerte, entonces tendría que responder por un delito de homicidio, porque le causó a la muerte a una persona utilizando un medio que sí lo puede ocasionar, que en este caso es un vehículo. O sea que si yo tomo un vehículo y adrede, con consentimiento o con premeditación, yo lo uso
para causar muerte, entonces no estaría hablando de que exista culpa, ¿verdad? Estaría hablando que existe dolo. La culpa nace cuando yo ni siquiera he previsto ello y como producto de mi negligencia, de mi impericia, yo causo una muerte. Entonces, son elementos totalmente distintos. Y para poder determinarse, tendríamos que ir al caso en específico, ¿verdad? Y determinar si dentro de las actuaciones, si contamos con un dictamen pericial de un estado de emoción violenta. Si no lo contamos, pues entonces voltear a ver qué otro tipo penal puede haberse causado. Entonces, son esas características, maestrandos, que tenemos que ir identificando caso por caso para poder arribar a la conclusión de cuál es el tipo penal adecuado a cada caso en concreto. Gracias, doctor. Maestra, correcto, maestrando José. Maestranda Lucía Mazariegos, por favor. Gracias, doctor. Una consulta. Entonces, por ejemplo, han habido casos en los que hay, ahorita que usted estaba diciendo de los atropellados, que cuando han habido desfiles o acumulaciones de personas, alguna persona viene, se molesta y los atropellando a todos. Entonces, eso se podría tomar como estado de emoción violenta. Correcto. Maestranda, en este caso, según el ejemplo que usted me pone, si él lo hace o esta persona lo hace consciente de que va a causar un daño y lo que causa es la muerte, estamos hablando de un delito de homicidio. Ahí no puede decirse que él obró en estado de emoción violenta. Para que exista un estado de emoción violenta es complejo, maestrandos. Complejo, ¿por qué? Porque se tiene que acreditar, ¿verdad? No es solo que yo lo diga, es que fíjense que llegué a tal punto, estaban unas personas y como yo estaba en estado de emoción violenta, las arrollé a todas y las maté. Entonces es estado de emoción violenta. No, así no funciona. Debe de acreditarse. Y por eso les decía, si en un caso como el que nos comentaba la maestra Andalucía, se acredita que él actuó en estado de emoción violenta, se debe de apreciar este delito. Pero si él lo hizo adrede, con intención de arrollar a una persona, lógicamente, ¿cómo podría existir un estado de emoción violenta si ahí no está cegado él de su realidad? El estado de emoción violenta implica que una persona pierda el control, no pueda medir sus actitudes y por ende esa inconsciencia lo hace cometer ciertos delitos. Entonces, va a depender, como repito, de caso por caso. Pero en el ejemplo, tal y cual como me lo plantea maestra Andalucía, pues definitivamente ahí no puede obrar un estado de emoción violenta porque él las arrolla adrede, ¿verdad? Con toda la intención. Y ahí sí tiene que responder él de manera dolosa en base a otro tipo penal, que en todo caso, si se causó una muerte, estaríamos hablando de un homicidio. Maestrando Carlos Obando, por favor. Sí, doctor. Por ejemplo, el caso de que atropellan a una persona, la persona fallece y llega el papá y cuando se da cuenta que la persona está fallecida se va en contra del piloto y lo mata. ¿Eso sí podría considerarse como un estado de emoción violenta? Pues veamos, maestrando, ahí vendría algo, ¿verdad? Que en principio podríamos decir, podría encajar, pero ahora habría que establecer qué dice el perito, ¿verdad? Que va a determinar esa circunstancia. Y el perito va a necesitar mucha información para determinar si efectivamente él logró un estado de emoción violenta. Porque solo, o sea, lo que yo quiero que tengamos claro es que no es el hecho de que yo, por lo que se está dando, yo lo aproveche para que yo mismo haga justicia por mis manos. Dicho en otras palabras, yo veo que es mi familiar que yo quiero mucho, pero este momento yo lo aprovecho para hacer justicia por mis manos. No es eso lo que nos está queriendo decir el legislador, sino que tiene que ser un acto no previsto, un acto inconsciente, que en todo caso puede en principio provocarse por lo que usted me indica.
Pero no solo por eso yo tengo la libertad de decir estoy en estado de emoción violenta. No, tiene que ser una reacción tan natural, tiene que ser una reacción que le impida conocer esa ilicitud en ese momento de sus actos. Pero si lo que se hace solo es aprovechar ese momento para que yo tome justicia con mis propias manos, lo que estoy haciendo es cometiendo un acto ilícito. Y por eso es que los peritos que tienen mucha experiencia en esto toman diferentes informaciones para poder determinar si efectivamente esa acción constituye un estado de emoción violenta y describirle al Ministerio Público por qué sí consideran que sí está en un estado de emoción violenta o por qué consideran que no estuvo en un estado de emoción violenta. ¿Verdad? Entonces, lo importante de resaltar es que si se acredita maestrando, podríamos entonces pedir que se aplique este tipo penal. Pero si no se logra acreditar, si el perito dice no, es cierto, perdió la vida su hijo, pero por las propias circunstancias usted lo que hizo es aprovechar ese momento para hacer justicia por sus propias manos. Tendría que responder por un delito de homicidio. Maestranda Ilse María, por favor. La pregunta creo que la acaba de responder. Usted dice que hay que acreditar el estado de emoción violenta. Las formas, digamos, más comunes de acreditarlo es a través de peritos o dictámenes de un médico forense, por ejemplo, dictámenes psicológicos, o qué formas hay de acreditar ese estado de emoción violenta. Correcto, maestranda. Ahorita mismo vamos a responder su pregunta, ¿verdad? Que es de las siguientes diapositivas. Cuando hablamos del delito de estado de emoción violenta, se recordarán ustedes que tenemos un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Y aquí se los enmarco en esta diapositiva para que tengamos claro. El tipo objetivo es el que lo constituye el sujeto, es la acción, es el bien jurídico tutelado. En el homicidio cometido en estado de emoción violenta, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Es la vida, ¿verdad? Aquí está con rojo. Diríamos que el bien jurídico, que es el tipo objetivo, es la vida. Ahora, el tipo subjetivo se refiere a la función de relación psicológica entre el autor y la acción o resultado, y se refiere a la tendencia o al impulso a actuar de manera o de forma determinada por el sujeto activo. Entonces, el tipo subjetivo implica que quien ocasionó la muerte tenga que estar en estado de emoción violenta. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de la maestranda, ya voy a regresar a una diapositiva anterior, pero para responder a esta pregunta, definitivamente se necesita de un peritaje psicológico. Es un peritaje que realiza un psicólogo. En este caso, es un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Un médico particular podría en algún momento decir, no, es que esta persona sí actuó en un estado de emoción violenta. Podría manifestarlo, pero no es el medio idóneo para acreditarse. Porque en Guatemala, como repito, tenemos una institución que el Estado ha creado y que es la institución que por su imparcialidad o por su objetividad es el peritaje de ella misma, o sea, de esta institución, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para que más nos relacionemos con esta institución, es por medio de INACIF que un perito va a realizar ese diagnóstico, esa pericia, y si él establece que efectivamente se dio un estado de emoción violenta, podemos, en todo caso, entrar a analizar ese tipo penal. Pero si el perito nos dice no, nunca se dio un estado de emoción violenta, por la información que se me trae a la vista y por las circunstancias que él describe en su peritaje, porque un peritaje, no sé quiénes han tenido ya la oportunidad de ver un peritaje, pero básicamente tiene diferentes espacios. Entre ellos, ¿cuál es el objetivo? Entre ellos también, ¿cuál es el método científico desde el punto de vista de la psicología que se aplicó al caso en concreto? ¿Cuál es la información que tiene el perito para poder analizarla y determinar si existió
un estado de emoción violenta. Y el apartado de conclusiones. En las conclusiones, el perito, valga la redundancia, concluye de ese análisis y en específico tiene que indicar que sí existió en el momento de la acción, en ese día, en esa hora, sí existen signos de un estado de emoción violenta, por tal y tal y tal y tal razón. O bien nos va a indicar que no se aprecia un estado de emoción violenta por tal y tal y tal y tal razón, ¿verdad? Entonces es por medio de un peritaje psicológico, ¿verdad? Que se acredita esta circunstancia, ¿verdad? Es de manera científica. Ahora bien, los sujetos procesales, o sea, Ministerio Público y el abogado defensor, ¿tienen el derecho de dudar de ese profesional? Esa sería la pregunta. O sea que lo que nos dice ese profesional sería ley, como decimos nosotros en el mundo coloquial, ¿verdad? Tendríamos que creerle a ciegas. En principio sí, por supuesto, porque es una institución que fue creada para ello. Y solo podríamos dudar, ¿verdad? Solo podríamos dudar de que, en todo caso, esa labor que realizó el perito, otro perito de la misma calidad nos diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, si yo, abogado defensor, y aquí ya viene un aporte para ustedes, maestrandos, porque esto sí se da en la práctica. El abogado defensor, por ejemplo, dice: señor juez, el perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha determinado que mi patrocinado no obró en estado de emoción violenta. Y eso no lo compartimos, porque, señor juez, tenemos nosotros suficiente información por médicos particulares y presenta en este caso, los certificados médicos que acreditan lo contrario. Es cierto, señor juez, por medio de dictámenes o por medio de certificados médicos particulares, no le podríamos acreditar lo contrario, pero sí es un indicio, señor juez, de la solicitud que le voy a hacer en este momento. Solicito que otro perito, ajeno al que ya se pronunció, emita nuevo dictamen, tomando en consideración esta información, que se pronuncie sobre ello y que establezca con objetividad si lo que nos está indicando este profesional, pues es realmente el que debemos de poner atención. En este caso, si no existe un estado de emoción violenta, pues que lo determine otro segundo profesional, porque tenemos base suficiente para decir que sí hay elementos en los cuales justifican que mi patrocinado estuvo en estado de emoción violenta. Entonces se va a realizar otro dictamen, ¿verdad?, de un profesional distinto, y si él indica prácticamente que le da la razón al otro colega, diríamos que ya tenemos dos dictámenes que indican que no existió estado de emoción violenta. Pero si este segundo contraría al primero, ¿qué pasaría entonces, maestrandos? Porque hay uno que nos dice que sí, hay otro que nos dice que no. Vean, y esto ha pasado en la práctica. Les comparto que ha pasado. Entonces, necesariamente, ahora tenemos que ir por un tercero, ¿verdad? Por un tercero, para que ese tercero nos haga en todo caso apreciar quién de los dos profesionales le asiste la razón. Porque ha sucedido. Lo mismo puede pasar, maestrandos, al contrario, si ese dictamen indica que sí existió un estado de emoción violenta, porque el ejemplo anterior es que no existía, pero pensemos que sí existe un estado de emoción violenta. Y eso a quién le favorece, a la defensa. Ministerio Público puede decir: no, señor juez, no estamos de acuerdo, tenemos información que no pueda existir un estado de emoción violenta, y solicitar ese segundo dictamen. El segundo dictamen va a decir si existió, corresponde, y por lo tanto se tiene que alegar este tipo de delito. Pero si el segundo dictamen dice no, no existió, y el primero dice que sí, necesariamente nos vamos a un tercero. Un tercero para que podamos resolver esa duda, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto, maestrandos?
pues definitivamente también recordémonos que somos seres humanos. Podemos cometer errores, ¿verdad? El ser humano no es infalible. Y también el ser humano, en todo caso, no puede, en algún momento yo le hacía esta pregunta a un perito y me decía, fíjese, señor juez, que puede ser en algún momento también que el primer profesional, que es el que erró, no haya tenido la suficiente información. Entonces, lo que puedo apreciar en esos casos, me decía él, es que la información, entre más vasta sea, entre más calidad tenga, pues para el profesional va a proveer una mayor calidad en su dictamen. Entonces, eso es lo que actualmente hace el Ministerio Público, al menos eso esperaría yo en todos los casos, pero lo que también un abogado defensor tiene que realizar, o sea, solicitar y proveerle al profesional que va a dictaminar de la mayor calidad de información posible, para que entonces con esa calidad de información tengamos esa misma calidad en los dictámenes. Es por ello, maestrandos, que ha sucedido en la práctica y se los comparto porque esa es la forma en que se solucionan esos grandes problemas, esos grandes conflictos, porque imagínense qué serio problema es tener un dictamen que dice que sí existe y qué serio problema sería tener otro de igual calidad que nos dice que no. Entonces, ¿qué está sucediendo, verdad? Tendría que venir un tercer profesional. Ahora bien, maestrandos, otra situación que les presento que pasa en la práctica y quiero que pongamos atención. Aquí les presento en esta diapositiva lo siguiente. El delito cometido en estado de emoción violenta, que sería la tesis, ¿verdad? Es lo que se está indicando, es lo que se quiere acreditar que existió un delito de estado de emoción violenta, versus acreditar una causa de inimputabilidad, que sería la antítesis. Porque, ¿cómo se puede defender este caso? O sea, ¿cómo puede defenderse desde el punto de vista de la defensa técnica, del abogado defensor, un caso que se actúa o que se comete en estado de emoción violenta? Y recordémonos que, por un lado, si yo acredito que existió una muerte y que fue un estado de emoción violenta, podríamos decir fácilmente, el delito que cometió es específicamente homicidio en estado de emoción violenta. Pero ¿qué otra forma tengo yo de defender un caso de esta naturaleza sin que exista una sanción? Bueno, entonces, volteemos a ver las causas de inimputabilidad. ¿Y quiénes son inimputables, maestra? Nos lo dice la misma ley, lo analizábamos anteriormente. Existen adultos inimputables. ¿Qué implica que una persona sea inimputable? Es que no se le puede imponer una sanción. Bueno, ¿y quiénes son inimputables? ¿Quiénes podrían ser adultos inimputables? Hoy no voy a hablar de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, porque eso ya lo tenemos claro, son inimputables. Voy a hablar de los adultos que pueden ser inimputables. Y en este caso, según nuestra norma, es inimputable quien en el momento de realizar una acción o una omisión, ojo con esto, no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho por padecer, ¿de qué, maestrandos? De enfermedad mental, de algún trastorno mental transitorio, ojo con eso, o padecer de desarrollo psíquico incompleto, salvo que, dice la ley, ese trastorno mental transitorio haya sido provocado de propósito. Bueno, entonces me quedo en esa parte que dice la ley de un trastorno mental transitorio. ¿Por qué? Porque ahí podríamos encajar claramente el estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta es un trastorno mental de la persona que es transitorio, que no lo hace comprender la ilicitud de sus actos. Entonces, si una persona no conoce la ilicitud de sus actos y yo puedo acreditar eso, estamos ante un adulto inimputable.
¿Y qué implica la inimputabilidad? Que no le puedo aplicar una sanción. Porque ¿cómo le voy a aplicar una sanción a quien no conoce o no conocía lo ilícito de su actuar? ¿Cómo lo voy a resocializar si él no conocía lo ilícito de su acción? Ahora bien, el trastorno mental transitorio, ¿cómo lo tendríamos que comprender? Lo tendríamos que comprender como una perturbación mental pasajera que inhibe la conciencia humana para, en este caso, comprometer la conducta o comprender la conducta que realiza. Ejemplo, aquí les pongo yo algunos ejemplos: los estados pasionales, los estados emotivos, la inhalación o ingesta de alcohol o drogas, siempre que no se consuman a propósito para cometer la acción. Ustedes han escuchado, han vivido, o en todo caso, por los medios de comunicación, se han informado que en algún momento existen personas que prueban por primera vez una droga o el alcohol, y lo que provocan estas personas es que, como no tenían esa costumbre, nunca lo habían probado, resulta que se vuelven agresivas o cometen actos ilícitos como destruir objetos, etc. Lo cierto es que cuando estas personas se logra acreditar que no consumían ese tipo de estupefacientes o alcohol, que nunca consumieron este tipo de sustancias a propósito, podría encajarse en un trastorno mental transitorio, y así lo describen los psicólogos, la psicología como tal. Pero, como no es eso lo que estoy analizando en este momento, sino es un ejemplo similar, me voy a poner en los estados pasionales, en aquellos casos que son los que más conocemos, aquellas personas que se ciegan producto de esa situación que están viviendo, que están observando, que nunca previeron, porque ¿cómo va a decir una persona, ojo con esto, maestrandos, cómo va a decir una persona, es que le cegué la vida porque lo encontré o la encontré sosteniendo relaciones sexogenitales con otra persona? Pero resulta que en la investigación se determina que ella o él, o sea, el que ocasionó la muerte, ya conocía de esa relación. Entonces, esa información desde el punto de vista del médico forense que va a realizar el diagnóstico es importante, porque cómo encontrarse en un estado emotivo, cómo perder la razón de algo que ya sabía, ¿verdad? Que ya sabía. Entonces, en muchos casos se quieren aprovechar esos momentos para poder esconderse dentro de esa figura de estado de emoción violenta y no ser sancionados con la pena que sí les correspondería. Pero diferente es aquella dama, aquel varón que no conocía de esa situación que se encontraba su pareja, que no lo tenía pero ni ideado, no pasaba ni por su mente. Es más, tenían una relación tan estable, tan amena y con diferentes características que la hacían que nunca pudo haber percibido un tipo de acción como estas, que en ese momento se ve tan sorprendida la persona que pierde la razón, actúa sin pensarlo, pero como producto de que en este caso no tenía la sola información de que esto pudo o que podía suceder. Entonces, en este caso no puede, o sí podría, perdón, establecerse un tipo de estado de emoción violenta. O ejemplos más prácticos que hemos tenido en algún momento, se ha querido justificar que es un estado de emoción violenta cuando la pareja encuentra a su otra pareja en los famosos estos autoteles, ¿verdad? Tuve un caso en donde esta persona siguió a su pareja, que ingresaron a un autotel. Esta persona forcejea esa entrada de ese autotel
ingresa a la habitación de ese autotel y los mata. Pero se estableció que ella lo venía siguiendo desde el inicio del día. Lo estuvo siguiendo porque fue una dama, lo estuvo siguiendo a su pareja y se estableció que al salir de sus labores, de su trabajo, pues fue que él pasa trayendo a su otra pareja sentimental, la lleva a este lugar y ella lo sigue. Y la defensa quiso acogerse a un estado de emoción violenta de ella. En ningún momento se pudo acreditar porque el psicólogo forense tomó en cuenta esas acciones previas de que ella ya lo preveía. Es más, cuando ella observa que ingresan a un autotel esta pareja, ella lo que hace es provocar en su psiquis de lo que muy probablemente iba a encontrar en ese lugar. O sea, no se sorprendió ya al ingresar a ese lugar, sino que ya lo preveía. ¿Y qué utilizó en ese momento? Lo que utilizó fue un mecanismo de venganza y de hacer justicia por sus propias manos. Entonces se tuvo que observar otro tipo penal, más no el cometido en estado de emoción violenta. Entonces, para concluir de lo que les quiero trasladar de esta diapositiva es que la defensa de una persona puede decidir, bueno, ¿voy a poder acreditar un estado de emoción violenta? Sí. Tengo la opción de que le impongan una sanción a mi patrocinado por un delito atenuado, como es el delito de homicidio de emoción violenta. Claro que sí, porque lo voy a poder acreditar. Pero también tengo otra tesis. Podría irme a defender este caso y que a mi patrocinado no le impongan ni una sola sanción, sino que mi teoría del caso se refiera, o sea, mi estrategia de litigio se refiera. Se recuerdan que quienes están ya en derecho procesal penal, ya tenemos que ir entonces utilizando esa información de la teoría del caso, que lo vimos la semana anterior, que es la estrategia de litigio. Entonces, mi estrategia de litigio, mi teoría del caso, ya no va a ir encaminada a que le impongan una sanción por este delito. Va a ir encaminada a acreditarle al juez una causa de inimputabilidad, porque es un trastorno mental transitorio. Y si lo puedo acreditar, puedo pedirle al juez entonces que observe una causa de inimputabilidad en este adulto y como consecuencia entonces no se den todos los elementos de la teoría del delito y esto cause que no se pueda imponer una sanción. Entonces vean, ¿cómo puedo yo defender ese caso como tal? Y eso es lo que les quiero trasladar. En el mundo real, en la práctica, es el abogado entonces que hace esa labor intelectual de definir esa teoría del caso. ¿Cómo voy a defender a mi patrocinado? Y en este caso, entonces, por eso les ponía, o les puse en esta presentación, el delito cometido en estado de emoción violenta versus una causa de inimputabilidad. Entonces, al existir un caso en concreto, tendría que analizarse qué postura va a asumir esa defensa. ¿Va a exigir una sanción atenuada, como es el delito de homicidio en estado de emoción violenta, o va a solicitar una causa de inimputabilidad que traiga como consecuencia que no se pueda imponer una sanción, ¿verdad? Entonces, este es un aporte que les presento, maestrandos. Vamos a ir concluyendo con este tipo penal. En específico, en ambos casos, maestrandos, debe de acreditarse, ¿verdad? Se deben de acreditar por medio de un peritaje psicológico. En ambos casos, los que buscan es eximir responsabilidad penal. Específicamente en el segundo, porque ahí no se impone una sanción. En el primero sería obtener una sanción mínima. Imaginémonos, y aquí me voy a adelantar un poco en derecho procesal penal. Imaginémonos que le impongan una sanción de 2 años por haber cometido un delito en estado de emoción violenta. 2 años, que es la mínima. Y esta persona decida aceptar los cargos en cierto pasaje del proceso penal, y uno de los beneficios de aceptar cargos antes de que se llegue el auto de apertura a juicio, ya lo vamos a ir viendo también en derecho procesal penal, antes del auto de apertura a juicio es que se le rebajen las penas a la mitad.
implicaría entonces que si la defensa también observa ello, puede pedir que se le rebaje a la mitad, ya no quedarían 2, quedarían 1 año. Y ahora la defensa podría pedir también que se le imponga esa sanción de carácter conmutable. ¿Qué implica conmutable? Que se puede convertir esa sanción a que se pueda pagar los días de prisión que él deja de realizar. En este caso sería 1 año. A razón de entre 5 quetzales y 100 quetzales. Yo pediría 5 quetzales. Son 360 días por 5 quetzales. Eso es lo que tendría que pagar la persona, lo paga y finalizó el proceso penal. Vean, hay muchas formas de defender un caso, ¿verdad? Va a depender del conocimiento, la capacidad y la experiencia del profesional que defiende un caso en concreto, ¿verdad? Asimismo, para la emoción violenta, busca una sanción atenuada. ¿Por qué? Porque si se acredita ese estado de emoción violenta, pues la sanción va a ser mínima comparada, por ejemplo, con otros tipos penales, como lo que ya vimos con el homicidio, con lo que ya vimos con el asesinato. Por lo anterior, entonces, analizado, es considerado un delito instantáneo, atenuado, privilegiado y de resultado. En atención a sus verbos rectores, que ustedes ya saben que son sus características, ya que estos últimos lo permiten. Previo a continuar, entonces, y analizar el segundo tipo penal del día de hoy, maestrandos, que es el delito de lesiones, voy a dar la palabra a algunos maestrandos que me la están solicitando. Maestranda Mónica Patzán, por favor, adelante. Buenos días, magíster. O sea que este delito se tendría que hacer el pago o se podría pedir una fianza, depende de algo, o ahí no cabe la fianza. Gracias. Sí, cabe, dependiendo del momento del proceso, ¿verdad? Cabería. Y la palabra ahorita técnica sería conmutar esa sanción. Si se le impone a él 1 año por el beneficio que expliqué anteriormente, entonces se pediría que en este caso se pueda conmutar, o sea, que se pueda pagar ese año, en palabras sencillas. Paga él 5 quetzales por cada día y ya finalizó el proceso penal, ¿verdad? Pero es como parte de que es un delito atenuado, ¿verdad? Y esas son las características que hemos venido descubriendo del mismo. Entonces, sí es posible, maestra Ana Mónica. Muchas gracias. En este entendido, entonces, partiendo de que no existe alguna otra duda sobre este tipo penal, vamos a utilizar los restantes minutos que nos quedan en el delito de lesiones. Aquí voy a ir siendo un poco más práctico porque las lesiones pues se comprenden a un tanto más. En primer lugar, porque el delito de lesiones se refiere a todos aquellos acontecimientos que conllevan un daño físico a la integridad del ser humano. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos de lesiones, maestrandos? Es la integridad, ¿verdad? Es el derecho a la integridad personal. Que la integridad de ustedes, la integridad de su servidor, la integridad de todos, no se vea afectada. Y eso es lo que protege el Estado de Guatemala. La integridad en el delito de lesiones. Entonces, este delito lo va a cometer, bien, ojo con eso, esto es muy importante, sin la intención de matar. ¿Correcto? O sea que yo cometo lesiones, pero no tengo que tener esta intención. Causar a otro daño en el cuerpo o en la mente. Esto lo dice su artículo 144 de su Código Penal. Ahí establece claramente qué tenemos que observar por lesiones. Entonces, lesiones es aquel que daña una integridad de una persona, pero sin el ánimo de dar muerte. Porque si el ánimo es dar muerte, tenemos que voltear a ver otro tipo penal, ¿verdad? Otro delito, más no lesiones. Entonces, ¿qué delitos existen de lesiones, maestrandos, en su Código Penal? Bueno, existen los siguientes. El delito de lesiones específicas está regulado en su artículo 145 de su Código Penal. El delito de lesiones gravísimas
está regulado en su artículo 146 de su Código Penal. El delito de lesiones graves está regulado en su artículo 147 de su Código Penal. El delito de lesiones leves, que está regulado en su artículo 148, el delito de lesión en riña. ¿Cuál es el delito de lesión en riña? Cuando se lesiona a una o varias personas, pero por parte de otro grupo de personas, que no se logra establecer quién específicamente le provocó determinado daño. Entonces, el delito de lesiones en riña está plenamente establecido en su artículo 149 de su Código Penal. Las lesiones culposas, maestrandos, son aquellas lesiones, o sea que es aquel daño que se le causa a la integridad de una persona, pero sin dolo, sin intención, se causa por una mera negligencia, por una mera impericia. Ejemplo, yo voy en mi vehículo, como voy viendo mi teléfono, paso arrollando a un ciclista y resulta que él al caer se provoca múltiples lesiones. Entonces, aquí fue por una negligencia de mi parte, estar consultando el teléfono al volante, que ocasioné lesiones. ¿Tuve la intención de ocasionar las lesiones? No. ¿Las ocasioné? Sí, pero no tuve esa intención, fue por una negligencia. Sí debo de ser responsable, por supuesto, pero por el delito de lesiones culposas, se causa por culpa, no por dolo. Ojo con eso, maestrandos, y eso está regulado en su artículo 150 de su Código Penal. Ya voy a dar algunas intervenciones que se me están pidiendo. Y la número 7 es una falta contra las personas, maestrandos. Está regulado en su artículo 481, numeral primero del Código Penal. ¿Y qué quiero extraer del numeral 3, 4 y 7, maestrandos? Que estos son similares. Son similares. No digo que cuáles, son similares. Estos tres son los que más se dan en la práctica. También el delito de lesiones culposas, pero estos tres nos pueden ocasionar algún tipo de confusión. Es una falta contra las personas, aun y cuando se cause un daño a la integridad de la persona, si ese daño, maestrando, si esa lesión no supera los 10 días. O sea que un perito dice, tiene incapacidad para realizar sus labores cotidianas por un plazo de 10 días, 10 días no es superior, ¿verdad? A ese término. Y, por lo tanto, se observa una falta contra las personas. Si el perito dice que ya es de 11 días a 30 días, la incapacidad para realizar labores, entonces se observa el delito de lesiones leves. Y si el perito dice que las lesiones causadas superan los 30 días, entonces diríamos que son lesiones graves. Entonces, esta es una de las enormes diferencias para que ustedes en la práctica o cuando escuchen casos o analicen casos en específico, pues se centren por qué es una falta contra las personas, por qué es una lesión leve y por qué es una lesión grave. Va a depender de lo que determine el perito. ¿Qué perito? El perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Él es el que determina el tiempo de curación y por ende, de acuerdo a ese tiempo, se determina si es una falta, si es una lesión leve o si es una lesión grave. Bueno, voy a dar la intervención en este momento a el maestrando. Perdonen, ya no pude observar quién me estaba solicitando la palabra. Pero bueno, voy a, si hay alguna duda, por favor, ruego que me vuelvan a pedir la palabra, solo que ya no logré observar quién era. Esta es una de las enormes diferencias, maestrandos, de los delitos de lesiones leves. ¿Qué situaciones tenemos que observar? El bien jurídico tutelado, como ya lo indiqué, es la integridad personal. Es un delito de resultado, maestrandos. Tiene que existir un resultado en la integridad de la persona.
Si no existe resultado, no es el delito de lesiones el que debe de observarse. Tiene que existir un resultado. Impera en el tiempo en que la persona ha de recuperarse, o bien la pérdida o deterioro de un órgano, o como lo es también la incapacidad permanente de una actividad. Lo que les mencionaba en esta diapositiva de color rojo. Dependiendo del tiempo de curación, se observará qué tipo penal es el que sea el adecuado. Pero los tres o todos estos protegen la integridad de la persona. Es un tipo básico. ¿Por qué es un tipo básico? Porque no impera, en este caso, que se observe lo cualificado. O sea, que exista un tipo de lesiones que supere una sanción sumamente drástica, como lo que sí ocurre con el delito de homicidio frente al asesinato. Pero es porque quien cause lesiones maestrandos, ya dijimos, no tiene que tener la intención de dar muerte, ¿verdad? Y eso lo dice claramente su artículo 144. En una falta, ojo con esto, se impone la sanción de arresto. El arresto es por un máximo de 60 días. En el delito de lesiones se impone la sanción de prisión. La prisión se puede imponer de acuerdo a lo que cada tipo penal determina. En la falta es arresto, en el delito de lesiones es prisión. Entonces, maestrandos, esto es por tecnicismo, porque al final de cuentas ustedes podrían decir, pero si ambas tienen como finalidad privar de libertad a una persona, sí, pero el arresto, el legislador lo determinó que no tiene que superar de 60 días y la prisión, pues se puede imponer hasta un lapso de 50 años, pero ambas tienen como finalidad privar de libertad a una persona. En estos delitos se puede conmutar la pena, se puede conmutar. Va a depender de alguna situación en específico o de algo que se determine dentro de un caso en concreto que haga no aconsejable para el juzgado no conmutar la pena. Pero cuando hablamos de conmuta, maestrandos, es convertir la prisión a un pago de una cantidad de dinero, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, por favor. En ese entendido, entonces, voy a dar la palabra en este momento a el maestrando Marlon Martínez, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Me surge una duda, por ejemplo, si de las lesiones causadas se produjera la muerte, obviamente ya el delito se va a homicidio de algún tipo. O cómo sería ahí. Por ejemplo, ahí en las armas de fuego hay alguna munición que es de carácter traumático, pero digamos en la jerga de las armas le dicen menos letal, le dicen, porque no le pueden decir no letal, porque se han dado algunos casos donde da en algún órgano, por ejemplo en el corazón, de casualidad en el corazón y por ese golpe se paraliza el corazón y fallecen las personas. Pero en este caso, por ejemplo, que si se acciona un arma con ese tipo de munición de letalidad reducida y la persona fallece, ¿cabe algo de esto acá o se va directamente a homicidio? ¿Cómo sería? Disculpe, doctor, gracias. Correcto, maestrando. Sí, definitivamente, si de las lesiones fallece una persona, entonces tendríamos que observar que lo que dicen los artículos 144 de su Código Penal, que quien comete lesiones no tiene que tener implícita esa intención de matar, porque dentro de las características de todos los delitos de lesiones no tiene la que diga que quien matara o matare dando o ocasionando lesiones. ¿Por qué digo esto? Porque tendríamos que observar lo que usted indica, un delito en específico de homicidio. Tendríamos que establecer si podría ser un asesinato, podría ser un homicidio, algún otro homicidio atenuado como el que estamos observando, ¿verdad? Va a depender
las propias acciones que se cometieron, pero definitivamente si se causa la muerte, tenemos que ir ante ya un delito de homicidio. Ya solo habría que analizar cuál sería el aplicable al caso en concreto. Gracias, doctor. Sí, para servirle, maestrando. Maestrando Marvin, por favor, adelante, Nehemías. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Sí, buenos días. Según usted decía, doctor, que por las lesiones, yo lo veo en este caso y mi duda es esta. Si por lesión ya fue sentenciada una persona, ¿verdad? Y más adelante, en el futuro, la víctima muere por causa de esa lesión, ¿qué procede ahí? Aunque la persona ya haya sido sentenciada. Vea, lo veo muy poco probable, maestrando Marvin, porque recordémonos de que inicia un proceso hasta una sentencia, va a pasar un tiempo bastante considerable. Entonces, definitivamente, el Ministerio Público va a tener que tomar en consideración muchos aspectos. Si ve que esta persona está grave, la persona que está lesionada está grave, está inconsciente, y que como producto de esa inconsciencia o está en cuidados intensivos puede perder la vida, Ministerio Público no va a buscar que ya se emita una sentencia, sino que va a dar un tiempo prudencial para tener dictámenes médicos que puedan en todo caso acreditar cuál es esa situación de esta persona. Dicho en otras palabras, va a esperar a tener un cuadro clínico eficiente. No puede venir de primas a primeras y decir, está hospitalizado, pero vamos a pedir aquí por lesiones leves, por ejemplo. Y después aceptar los cargos y yo dicto sentencia y se acabó. Y después muere esta persona. No funciona así. El Ministerio Público tendría que tener un dictamen realmente verídico y sobre todo mediante ese dictamen contundente va a determinar si ya es posible intimar cargos, o sea, irnos a un proceso penal, o bien va a esperar lo que el médico tratante le indica, porque el médico le va a decir, no, él está en cuidados intensivos, está grave, puede perder la vida y por lo tanto el Ministerio Público va a esperar, ¿verdad? Entonces, no considero que pueda pasar un caso de esos porque tendría que pasar por varios filtros. Y si a un juez, por ejemplo, le dicen, mire, necesito que se emita sentencia, pero esta persona tiene un cuadro clínico en un hospital en cuidados intensivos, no va a permitir en ningún momento dictar una sentencia, ¿verdad? Entonces, es lo que le puedo decir, ¿verdad, maestrando Marvin? En ese entendido, entonces, maestrandos, me dio gusto saludarlos, con quienes coincidimos en derecho procesal penal, nos vemos más adelante, con quienes no, pues si Dios nos lo permite, nos vemos en 15 días porque en 8 días es su primer examen parcial. Así que les deseo éxitos y nos vemos en una próxima. Gracias, doctor. Buen día, doctor.